una charla sobre la votación constitucional y los límites que se pueden imponer a los tribunales constitucionales. Es decir, yo voy a hablar de la otra parte que habló el compañero, el profesor Michael Andrade. En este caso es a la inversa, ya no la Constitución como límite de los poderes públicos para tribunales de excesos y abusos de parte de las autoridades públicas, sino ver cuáles son los límites que se les pueden imponer a los tribunales constitucionales para que no sean estos los que retuerzan el derecho de la Constitución. La votación constitucional consiste en el cambio semántico del texto, manteniéndolo intacto. Es decir, se produce una especie de reforma tácita de la Constitución. Estas votaciones constitucionales pueden ser dadas por parte de cualquiera de los poderes constituidos, no solo los tribunales constitucionales. Es decir, por la Asamblea Legislativa, al dictar una ley contraria a la Constitución, por el Poder Ejecutivo, al dictar un decreto contrario a la Constitución, por el Poder Judicial, por parte de los jueces, al dictar una sentencia contraria a la Constitución. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora solo en los tribunales constitucionales por una razón, porque en nuestra arquitectura, en el sistema del derecho constitucional, ya contamos con guardianes de la Constitución, que tienen a cargo justamente ese trabajo, proteger a la Constitución. Tienen una función nomofiláctica, que es protectora de las normas de la Constitución. Ese es el trabajo de los tribunales constitucionales de todo el mundo. Entonces, el tema de la votación constitucional, que es una teoría en principio que se había manejado antes incluso de que existiera el control constitucional o constitucionalidad, pasa de ser una teoría a una realidad. En nuestro medio, nosotros vemos sentencias mutativas de la Constitución. No buenas, no malas. ¿Por qué? Esto tiene orígenes históricos importantes. Uno de estos nos mencionó uno de los casos, de Marbury versus Madison, de 1803, y fue la Suprema Corte de los Estados Unidos, a través de la sentencia votativa, descubre el control difuso de constitucionalidad. Esa sentencia votativa, porque la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica no dice en ninguna parte que la Corte Suprema de Justicia es la que hace el control constitucional. Eso se lo hace decir la Corte Suprema de Justicia a la Constitución. Desde luego, tal y como lo señaló el profesor Andrade, ese caso de Marbury contra Madison tiene un antecedente lejano de hace más de 200 años. En Inglaterra del siglo XVI, 1610, que es el caso de Thomas Hobbes. Y en ese caso, también en Inglaterra del siglo XVI, ya Sir Edward Coke, el juez que resolvió el caso, dijo que el conflicto que se había suscitado era contrario al derecho del pueblo. No digo que al derecho de la Constitución, porque en aquella época todavía no se discutía sobre ese tema, pero dijo que era contrario al derecho del pueblo, porque en ese supuesto al doctor Thomas Hobbes lo habían sancionado porque no había pagado la colegiatura para incorporarse al colegio profesional y estaba ejerciendo entonces la profesión de manera ilegítima. Pero además lo sancionan, y para esa época, ese tipo de sanción, pagar la colegiatura y una multa. Por eso, imponía la pena privativa de libertad. El juez que resuelve el caso decide imponer esa sanción justamente porque no podía ser juez para, y ese es su caso. Bueno, luego de eso en Inglaterra no sucedió nada más hasta 200 años después, en el caso de Marbury contra Madison. Esta sentencia votativa la pongo de ejemplo
porque hoy día esa sentencia tiene plena vigencia. ¿Por qué tiene plena vigencia esa sentencia? Si es una sentencia que era contraria a la Constitución. La Constitución no decía que decía de constitucionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo dice la Suprema Corte de los Estados Unidos. Esa sentencia se mantiene vigente porque ahí mismo se dice que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia tenían que ser obedecidas por todos los jueces. Por todos los jueces. Entonces, esas sentencias tienen efectos vinculantes obligatorios. Así nosotros le llamamos el derecho constitucional. Como en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establece que las sentencias de la Sala Constitucional tienen efectos enormes, pues en igual sentido se indicó en el caso de Mario y Constituciones. Si esas sentencias son vinculantes, efectos enormes, o sea, que afectan no solo a las partes del proceso, sino a todas las demás, y se refieren a la Constitución política, esas sentencias se terminan convirtiendo en una norma del derecho positiva, válida e imponible. Pero no en cualquier tipo de norma, se convierte en una norma constitucional. Y entonces, ya vemos que el problema de la mutación puede ser un grave problema si esas sentencias no son aceptadas en el medio jurídico. Si esas sentencias contravienen los principios y valores de la Constitución política, o del sistema constitucional, o de sus institutos. El control de constitucionalidad, creado a partir de esa fecha en los Estados Unidos de Norteamérica, no ha sido pacífico tampoco. En el caso de Dred Scott versus Santos, de 1857, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica resuelve que las personas afroamericanas, en este caso de Greco, no son ciudadanos, son considerados ciudadanos. Por lo tanto, no tienen el derecho de accionar ante la justicia federal y resuelve el caso en contra del Greco. Este caso lo desata una guerra civil, la guerra de secesión, y reténgalo por ahí porque lo voy a citar al final en las conclusiones. Pero es un caso verdaderamente importante. Sí, entonces nos preguntamos cómo puede coexistir la vocación constitucional con los principios de supremacía, de rigidez, de unidad constitucional, de concordancia práctica, de corrección funcional, del efecto integrador y de la fuerza normativa de la Constitución, si los tribunales constitucionales pueden modificar la Constitución. Si el Tribunal Constitucional puede modificar la Constitución, entonces, ¿qué fuerza normativa tiene esa Constitución? ¿O cuál es su grado de rigidez? Recordemos que la mutación constitucional viene a ser dada por el mecanismo no formal de reforma de la Constitución, es decir, a través del poder reformador constituyente. Entonces, parece que los tribunales, salas y cortes constitucionales que tienen ese trabajo de revisión vienen a ser una especie de poder constituyente prorrogado o permanente. Es decir, vienen a decirnos que la Constitución, aquella famosa frase que yo traía por donde los Pisa Escalante a Costa Rica, la Constitución dice lo que la sala dice que dice, y Rodolfo la trae del sistema anglosajón. Pero bueno, si eso es así, entonces ya los tribunales constitucionales no estarían ejerciendo su labor, sino que la labor que estarían ejerciendo es de poder constituyente y no de poder derivado de la Constitución. Frente a esto, este fenómeno de la
reglamentación constitucional que existe hace muchos años, ya lo vemos, los Estados Unidos de Norteamérica, se crearon varias teorías sobre la corrupción. Las originarias vienen de la doctrina alemana del siglo XIX y del siglo XX, donde expone cuáles deberían de ser los límites de la interpretación de la Constitución a efectos de evitar la mutación constitucional. Es decir, ellos nos vienen a decir que la mutación va a estar justo en el punto medio entre la interpretación y la reforma constitucional, y ahí todo está bien. Pero en el momento en que la mutación hace una reforma constitucional, ahí tenemos un problema. Porque el guardián de la Constitución ya no sería guardián de la Constitución, sería enemigo de la Constitución al contradecirla. Bien, a esas tesis primigenias les llamamos tesis originarias, clásicas, y vienen a la doctrina expuestas por Jelinek y Sundown-Lee, quienes escriben en un momento, en los años de 1900, cuando aún no existía el control concentrado de constitucionalidad en Europa. Entonces la preocupación más grande que ellos tenían no era encontrar los límites de la interpretación, sino también que hubiese un guardián de un tribunal, cosa que después ocurrió. Por eso, los primeros textos que nosotros encontramos, vemos que la preocupación más grande es quién va a controlar que no se produzcan esas mutaciones constitucionales. Para Sundown-Lee, él nos viene a aportar un sistema de clasificación de las mutaciones constitucionales, estudiando las sentencias y las diferencias entre cada una de esas y creando una tipología de mutaciones. Y ese es uno de los aportes principales que nos da Sundown-Lee. Posteriormente, Conrad Hess dice que el contenido de la norma constitucional solo podría modificarse en el interior del marco trazado por el texto. Y la fijación de ese marco es una cuestión finalmente de interpretación. Por lo que el límite de la interpretación estaría en el momento en el cual ésta sea contraria al texto de la norma. Tengámonos un momento. ¿Qué pasa entonces con aquellas sentencias homogenéticas, creadoras de normas, aquellas sentencias creativas donde la sala constitucional o los tribunales constitucionales redescubren nuevos derechos fundamentales? Como en nuestro país, el derecho a la salud, que no está contemplado en la Constitución política. El artículo 21 habla del derecho a la vida, pero no dice nada del derecho a la salud. Pero la sala lo extrae de ahí. Hace una interpretación por adición, diciendo que en ese artículo 21 está tutelado el derecho a la salud. Eso estaría muy bien. Y de hecho no ha estado, y nadie ha dicho que esa sea una sentencia putativa. Así como la que reconoció el derecho al agua, el derecho al ambiente, o el debido proceso, la buena prestación de los servicios públicos o el acceso a Internet. Que son sentencias claramente mutativas porque ponen en la Constitución a decir algo que la Constitución no dice expresamente. Eso se hace por la interpretación, obviamente. Claro que la interpretación nos puede llevar a la votación y a la votación a la reforma constitucional. Pero esas sentencias reconocen derechos, entonces nadie quiere ponerlos. Son derechos fundamentales, los más tengamos mejor. ¿Qué pasa si un tribunal constitucional reconoce el derecho al aborto? ¿No es un derecho también? Pues depende de reconocerse como un derecho. Entonces, esto de las mutaciones constitucionales hay que estudiarlo con atención. Y hay que estudiar los límites que se pueden imponer a los tribunales constitucionales para que puedan dictar ese tipo de sentencias. De las tesis clásicas, originarias, luego tenemos otras tesis que son progresivas, evolutivas, como por ejemplo la que se desarrolló en la jurisprudencia canadiense
de un famoso caso, conocido como el caso de las personas, o de las 5 famosas, que se llamó caso Edwards contra el fiscal general. En ese caso es muy importante por varias razones. Ese caso que salió en la jurisprudencia canadiense, Emily Murphy era una activista de Alberta. En 1916 quería participar de un cargo público. Y ahí lo regulaba una ley de 1857, que es la ley británica para Norteamérica, la ley que estaba vigente. En esa ley se establecía que las personas podían acceder a un cargo público. Todo iba bien, pero las mujeres no eran consideradas personas. Y Emily Murphy tuvo que litigar su caso. En las fases impugnativas de esa sentencia, el caso fue elevado al Consejo Judicial Británico, donde se resuelve finalmente esta sentencia en 1929. Y el caso se conoce como Edwards, pero ella se llamaba Emily Murphy porque se le suman otras 4 mujeres. Por eso se le conoció como el caso de las 5 famosas. Y una de esas mujeres tenía apellido Edwards. Entonces, le dejó el nombre, su caso, su apellido. En ese caso, además de reconocer que las mujeres sí son personas, se dijo que las constituciones están diseñadas deliberadamente para facilitar su evolución de forma tal que pudieran enfrentarse a circunstancias sociales y visiones morales y políticas cambiantes, e introduce la metáfora del árbol vivo para hacer referencia a las constituciones. Las constituciones como un árbol vivo que se desarrollando, que ir creciendo, que van a ser complementadas en función de los precedentes jurisprudenciales. García Pereira admite García Pereira admite que la inacción correctiva del poder constituyente ante una interpretación jurisdiccional que desborda su función estrictamente aplicativa de la Constitución equivaldría a un asentimiento tácito del constituyente a una jurisprudencia constitucional determinante de cambios sobre el sentido propio del texto constitucional, sustituyendo así el mecanismo de revisión o de enmienda constitucional por la esencia popular y explicativa de la interpretación verificada por la justicia constitucional. Vamos a mencionar algunos casos ejemplificantes de las votaciones constitucionales. En España tenemos la sentencia 31/2010, en la que el Tribunal Constitucional Español resuelve el conflicto de autonomía de Cataluña. Y el Tribunal Constitucional Español se definió a sí mismo, ya no como delegado, como mandatario constituyente, sino como intérprete auténtico e indiscutible de la Constitución que hace las veces del poder constituyente prorrogado o sobrevenido. Es decir, en España ya no necesitamos el poder reformador, porque para eso tenemos el Tribunal Constitucional. En otra sentencia más reciente, la 198/2012, que es relativa a la modificación legislativa que permite el matrimonio igualitario, el Tribunal Constitucional Español acoge la idea de que la Constitución es un árbol vivo, lo cual toma de la jurisprudencia canadiense, como habíamos mencionado. Estos límites que buscaron, según las teorías sobre las votaciones constitucionales, sobre todo la interpretación, nos ayudaron mucho, porque vemos cómo se siguen dictando fallos y pues, que hay mucha teoría que los límites quedaron ahí.
Las constituciones no establecen ningún tipo de límite para la interpretación, y aunque lo hicieran, esas normas también están sujetas a la interpretación. Entonces, de poco valdría. Vamos a mencionar los casos de Costa Rica. Ya les comenté algunos, donde, claro, se hizo tribunales, una interpretación de varias normas del texto constitucional, integra, la complementa y saca del sombrero un conejo y si hay un nuevo derecho fundamental. Eso es más o menos cómo funciona. Claro que eso lleva una labor argumentativa, interpretativa, pero la interpretación no podría ser requerida o podría ser perversa en los casos complicados. En Costa Rica creo que hemos sido bastante afortunados en las interpretaciones, las sentencias normativas en la constitucional hasta el momento han sido muy convenientes. Ha privado del principio de autocontención y prudencia en cuanto al dictado de esas normas. Podría ser que alguien no fuera de otra manera. Vamos a ver, tenemos la sentencia 1147 del año 90, donde la sala interpreta, a diferencia de lo que dice el artículo 7 de la Constitución política, que establece la jerarquía, las normas de este país interpretan que los tratados y convenios en materia de derechos fundamentales no ocupan un lugar inferior a la Constitución ni equivalente a esta, sino que podrían ocupar un lugar jerárquico superior a la Constitución, supraconstitucional, siempre y cuando tutelen de mejor manera los derechos humanos de las personas. Muy bien. Sentencia de los años 90. Sentencia de 90. Otra sentencia que tenemos es la 3435 de 1992, donde la sala interpretó, a diferencia de lo que pasó en Canadá, aquella sentencia, en caso de las personas, la sala constitucional interpreta el artículo, el inciso cuarto del artículo 14, donde dice que la mujer extranjera que se case con un costarricense adquiere la nacionalidad. En esa sentencia, la sala constitucional, incluso en materia de amparo, dice que donde la Constitución diga hombre o mujer, entiéndase persona. Aunque sin persona, ya vimos que pudiera también ser un concepto indeterminado, dependiendo del contenido que se le quiera dar. En el caso canadiense, bueno, para esa fecha no se reconocía a la mujer como persona. En nuestro caso era diferente, era por discriminación del hombre, porque solo decía la mujer extranjera, mujer del hombre, mujer dicho, y no queda a duda. Tal vez depende de la interpretación que se haga del texto constitucional. Bien, esa sentencia votativa, bien, por adición, modificación, más bien. De hecho, si nosotros consultamos la Constitución política en la página del CINALEG, donde está únicamente el texto sin jurisprudencia, viene un asterisco y hace señalamiento de esa sentencia. ¿Qué quiere decir con que se fuera una reforma? Ya más claro no puede ser. Tenemos otra sentencia, que es la 7818 del año 2000, donde la sala interpretó el artículo 195, inciso 3, que establecía un plazo para la reforma constitucional, en el cual se le daba a una comisión legislativa 8 días para brindar el informe que tenía que dar al plenario. Y en ese tiempo, ese artículo no fue modificado, porque ese artículo fue modificado por una reforma que se hizo en 1999 y el plazo pasó de 8 días a 20. Pero de 1949 a 1999 hubo 48 casos en los cuales se resolvió estando vigente esa norma con el plazo de 8 días. En solo 20 de ellos se acogieron al plazo, los otros no. Y la Sala Constitucional hizo una interpretación negativa diciendo que el plazo no era peremptorio sino ordenatorio y era costumbre parlamentaria. Costumbre parlamentaria, entonces, según lo que es la Sala Constitucional, también podría
reformar básicamente la Constitución. Bien. Ya estoy sobre la hora, pero ya lo iba a concluir. Entonces, los límites. Vamos con los límites que finalmente creemos que puedan funcionar. Son dos. Néstor Pedro Sagüez ha advertido de un límite cultural inhibidor, de posibles interpretaciones de los jueces constitucionales que eventualmente podrían ser disciplinados con sanciones sociales y morales quizás más efectivas que las jurídicas. Él lo señala como una especie de método de antídoto metajurídico, y a esto se le ha denominado el enfrentamiento crítico de rendición de cuentas propio del sistema de check and balance. Ese es un tipo de límite. Un límite inhibidor muy presente en nuestros méritos. El otro límite es, recuerdan aquel caso del Drexpo, que yo les dije que tuviera pendiente por ahí, en el cual era una sentencia muy desafortunada, que no reconocía derechos de ciudadanos, ningún derecho constitucional a las personas afrodescendientes, afroamericanas. Entonces, ese caso finalmente fue enfrentado no por la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no?, sino por el poder reformador. Claro, no es por la guerra civil, pero fue el poder reformador que introdujo la enmienda número 14 de la Constitución Política, donde sí se le reconoce derechos de ciudadanos, desafía ese catálogo, y la sentencia de Drexpo pierde toda vigencia, pero sería aplicable. Esa es otra forma, otro mecanismo. Tribunal Constitucional, Sala Constitucional, Corte Suprema, dicta una resolución con la cual no se está conforme la sentencia negativa, el poder reformador derivado la puede sostener, como lo ha hecho en Costa Rica, al reconocer constitucionalmente el derecho al agua y el derecho al ambiente después de las sentencias de la Sala Constitucional, o también podría resolver modificar la Constitución por el cauce formal que introduce una reforma contraria a las sentencias de los tribunales y salas de cortes constitucionales. Bien, con esto termino aquí para no cansarles más. Les doy las gracias por la atención y quedo atento por si quieren comunicar alguna pregunta.